En la primavera de 1834, en las colinas ondulantes del centro de Virginia, se hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre la profundidad del mal humano. 47 niños, con edades que iban desde los 6 hasta los 16 años, fueron hallados encadenados en el sótano de lo que parecía una simple casa de campo. Los pequeños no se parecían entre sí, hablaban distintos idiomas y, cuando se les preguntaba, apenas podían susurrar un solo nombre entre lágrimas: Madre Sullivan. El informe del sheriff local, oculto durante más de un siglo en los archivos del condado de Henry, describía escenas tan perturbadoras que 3 de los agentes que investigaban renunciaron en menos de una semana. Lo más escalofriante no fue solamente el horror de lo hallado, sino la revelación de que Constance Sullivan había operado su retorcido negocio durante más de 2 décadas sin ser descubierta. Los niños la llamaban madre, pero la verdad tras ese título resultaría mucho más siniestra de lo que cualquiera podía imaginar. Antes de continuar con la historia de la familia Sullivan y sus secretos innombrables, quiero preguntarte algo. Este canal no es para todos, solo para aquellas almas valientes que se atreven a enfrentar los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. Si has llegado hasta aquí, no eres como la mayoría, entiendes que hay verdades demasiado horribles como para ignorarlas, por mucho que nos perturben. Así que suscríbete y únete a nuestra comunidad de buscadores de misterios. Y dime en los comentarios, ¿desde qué estado nos escuchas? ¿Eres lo bastante valiente como para oír relatos como este que ocurrieron, quizá, en tu propio vecindario? La pregunta que atormentó a los investigadores entonces, y que aún hoy desconcierta a los historiadores, es cómo una operación tan enorme pudo pasar desapercibida durante tanto tiempo en una comunidad rural tan unida. La Virginia de 1834 era una tierra atrapada entre 2 mundos. El viejo sistema de plantaciones aún dominaba el paisaje social, mientras los susurros del cambio industrial bajaban desde el norte. En este escenario, la pequeña comunidad agrícola de Millbrook, formada por unas 50 familias dispersas por las suaves laderas del condado de Henry, representaba el típico asentamiento rural estadounidense de la época. La mayoría cultivaba tabaco o maíz, comerciaba en la tienda de Henderson y se reunía en la escuela de una sola aula, que también servía como salón comunitario. La propiedad de los Sullivan estaba en las afueras de la aldea, una modesta casa de madera de 2 plantas rodeada por casi 200 acres de fértil tierra agrícola. Para cualquier viajero que pasara por el polvoriento camino hacia Richmond, la granja Sullivan no tenía nada especial. La casa, construida en el estilo federal popular en la década de 1810, tenía tablones blancos pintados y un porche que rodeaba la fachada, típico de la arquitectura virginiana. Detrás, a unos 60 metros, se alzaba un granero rojo, junto a un gallinero y una pequeña casa de ahumado que completaban la imagen típica de una granja. Lo único inusual de la propiedad no podía verse desde la carretera. Ezra Sullivan, quien había comprado la tierra en 1809 con la fortuna heredada de su padre tabacalero, había invertido grandes esfuerzos en ampliar el sótano. Mientras la mayoría de las casas de Virginia solo tenían simples bodegas, el sótano de los Sullivan se extendía mucho más allá de la superficie de la vivienda. Los artesanos locales recordaban haber sido contratados en distintas ocasiones a lo largo de las décadas de 1810 y 1820 para trabajos de excavación, aunque ninguno vio jamás el resultado final. Ezra siempre pagaba bien, en efectivo, y pedía que se concentraran solo en su parte del trabajo sin preocuparse por el conjunto. Constance Sullivan, su esposa, había llegado a Millbrook en 1811 como una joven novia de 22 años. Los vecinos la recordaban como una mujer atractiva, de cabello oscuro y voz sorprendentemente suave. Vestía de manera sencilla pero pulcra, asistía a los oficios metodistas cuando su salud lo permitía y cultivaba una reputación de mujer caritativa. Cuando alguien le pedía una contribución para alguna causa comunitaria, siempre explicaba que ella y Ezra ya estaban cuidando a varios niños huérfanos de su familia en Pensilvania. Era, decía, un arreglo temporal, hasta que pudieran encontrarles hogares permanentes. Esa explicación bastó para calmar la curiosidad de la gente sobre las esporádicas apariciones de niños en la granja. La señora Henderson, de la tienda general, recordaba haber visto más de una vez un rostro infantil asomado al carro de los Sullivan cuando Constance llegaba a hacer sus compras. Los niños nunca hablaban, y ella aclaraba que eran tímidos, traumatizados por la muerte de sus padres, y que necesitaban tiempo para adaptarse. La comunidad, acostumbrada a la tragedia de los huérfanos en una época de alta mortalidad, aceptó aquellas excusas sin dudar. Thomas Henderson, dueño de la tienda, recordaba más tarde que Constance era una de sus clientas más fiables.
Cada 2 semanas llegaba con una lista detallada y suficiente dinero en efectivo para comprar grandes cantidades de alimentos básicos, harina de maíz, carne salada, melaza y otros productos. Las cantidades parecían excesivas para una pareja sin hijos, pero cuando Thomas lo comentó, ella le recordó que cuidaba de varios huérfanos. También compraba cantidades inusuales de medicinas básicas, justificando que los niños, al venir de ambientes pobres, solían llegar enfermos y necesitaban tratamientos. La rutina de la granja Sullivan desconcertaba a algunos vecinos. Mientras la mayoría de familias campesinas trabajaba de sol a sol, en su propiedad la actividad seguía hasta altas horas de la noche. Luces encendidas, martillazos y ruidos de construcción podían escucharse en la oscuridad. Cuando alguien preguntaba, él le respondía que estaba ampliando la casa para alojar mejor a los niños. El doctor Marcus Whitfield, médico itinerante de la zona, recordó haber sido llamado varias veces a la granja durante las décadas de 1820 y 1830. Siempre le decían que uno de los huérfanos estaba enfermo, pero jamás le permitían examinarlo directamente. Canstent describía los síntomas y pedía medicamentos específicos. Y cuando el doctor insistía, ella aseguraba que los pequeños tenían demasiado miedo a los extraños como para soportar la visita de un hombre desconocido. La farsa fue tan perfecta que incluso el pastor local, el reverendo Samuel Matthews, creyó en la bondad de la familia Sullivan. Durante sus visitas elogiaba su compasión cristiana, ofreciendo ayuda para encontrar hogares adoptivos. Canstent le aseguraba que ya estaba en contacto con parientes en Pensilvania y que solo hacía falta paciencia. Nadie sospechaba que, en realidad, Canstent Sullivan llevaba más de 2 décadas perfeccionando su engaño. Aquellos niños no eran huérfanos en tránsito. Eran prisioneros, comprados, secuestrados o engañados, arrancados de sus familias en distintos estados, y retenidos en condiciones tan horribles que harían llorar hasta al criminal más endurecido. El descubrimiento de estos horrores comenzó con una serie de incidentes aparentemente sin relación a inicios de 1834. Ese febrero fue particularmente duro, semanas de temperaturas bajo cero azotaron Virginia. El frío helado resultó ser, al mismo tiempo, una bendición y una condena para los 47 niños atrapados bajo la casa Sullivan. El 23 de febrero de 1834, un comerciante itinerante llamado Jacob Stern viajaba de Richmond a Charlottesville cuando una tormenta de nieve lo obligó a buscar refugio. La granja de los Sullivan, siendo la más cercana al camino, parecía el lugar natural donde guarecerse. A pesar de su obvia reticencia, Ezra no pudo negar hospitalidad a un viajero varado en medio de semejante temporal. Más tarde, Stern describiría aquella noche la tensión en la casa era insoportable. Canstent Sullivan sirvió una comida sencilla de pan de maíz y carne salada, pero la conversación fue torpe, llena de silencios incómodos. Los Sullivan parecían nerviosos, se lanzaban miradas constantes y se sobresaltaban ante cualquier ruido. Cuando Stern preguntó por los niños que, según había oído, vivían en la granja, Canstent explicó que todos estaban durmiendo y que no debían ser molestados. Estaban, dijo ella, enfermos con fiebre y necesitaban descansar. Lo que más perturbó a Stern no fue la actitud de la pareja, sino el sonido. Durante la noche, mientras yacía en una improvisada cama en la sala, escuchó lo que parecían sollozos apagados que venían de debajo del suelo. Al comentarlo con Ezra a la mañana siguiente, este respondió que probablemente era solo el viento colándose por las rendijas de los cimientos, algo común en casas viejas, sobre todo en invierno. Stern aceptó la explicación, aunque el comportamiento de los Sullivan siguió inquietándole. El segundo incidente ocurrió 3 semanas después, el 15 de marzo. Mary Catherine Flynn, una joven inmigrante irlandesa que viajaba con su familia en busca de trabajo en los campos de tabaco cerca de Richmond, se separó del grupo durante el cruce de un río. Exhausta y asustada, llegó hasta la granja de los Sullivan. Al caer la noche, Canstent le ofreció comida y refugio. Mary Catherine nunca volvió a ser vista con vida. Su familia denunció su desaparición al sheriff de Richmond, indicando la última dirección en la que había sido vista. Se organizó una partida de búsqueda, pero la vasta inmensidad de los bosques de Virginia hacía casi imposible hallar a una persona. Una semana después, la búsqueda fue cancelada. Mary Catherine Flynn fue dada por muerta, víctima del frío o de animales salvajes. El incidente final ocurrió el 2 de abril de 1834. William Hutchinson, un granjero local, cazaba conejos en los bosques colindantes con la propiedad de los Sullivan cuando escuchó algo que lo heló, gritos de niños.
No eran los chillidos alegres de un juego, sino alaridos desgarradores de puro terror. Hutchinson se acercó con cautela, ocultándose tras un grupo de robles a unos 50 metros de la casa. Durante casi una hora permaneció allí, escuchando. Los gritos surgían intermitentes, siempre desde debajo de la vivienda. En un momento vio a Ezra salir por una puerta lateral del sótano, mirar alrededor con nerviosismo y volver a desaparecer bajo tierra. Cuando Hutchinson relató lo visto a sus vecinos, las opiniones se dividieron. Algunos pensaron que los supuestos huérfanos estaban más perturbados de lo que los Sullivan habían dicho, quizás necesitados de disciplina o tratamiento. Otros, sin embargo, comenzaron a recordar detalles extraños, las enormes cantidades de comida que Canston compraba, los ruidos nocturnos que a veces se oían, el hecho de que ninguno de los niños había aparecido jamás en el pueblo. El sheriff Benjamin Crawford, veterano con más de 15 años de servicio en el condado de Enrio, al principio desestimó las quejas como simples chismes. Pero cuando Hutchinson insistió en presentar una denuncia formal, Crawford no tuvo más remedio que investigar. La ley lo obligaba a seguir cualquier reporte de posible abuso infantil, independientemente de su opinión. La mañana del 8 de abril de 1834, el sheriff Crawford cabalgó hasta la granja de los Sullivan acompañado de su ayudante Marcus Webb. Llegaron poco después del amanecer, esperando realizar una inspección rutinaria que acallara los rumores. Canston los recibió con calma y cortesía, ofreciéndoles café. Volvió a repetir su versión de los huérfanos, mostró cartas que supuestamente provenían de parientes en Pensilvania y hasta ofreció organizar un encuentro con los niños una vez se repusieran de su enfermedad. Todo parecía perfectamente razonable, hasta que el ayudante Webb pidió usar la letrina. Al rodear la casa, Webb encontró algo que lo paralizó, la puerta del sótano estaba asegurada con 3 candados. Cadenas pesadas la envolvían y la madera mostraba marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado escapar rascando desesperadamente desde dentro. Cuando Webb volvió y susurró lo descubierto al sheriff, ambos comprendieron que se enfrentaban a algo mucho más grave que habladurías de vecinos. Crawford pidió a Canston, con cortesía, que les mostrara el sótano, explicando que así podrían acallar los rumores. El cambio en el rostro de la mujer fue inmediato y escalofriante. Se puso pálida, sus manos comenzaron a temblar y tartamudeó diciendo que el sótano era peligroso, que los niños no tenían permitido bajar, que allí no había nada salvo herramientas viejas. Fue entonces cuando lo oyeron, desde el suelo bajo sus pies llegaron llantos infantiles y una débil voz pidiendo ayuda. El sonido estaba amortiguado, pero era inconfundible. Venía justo de debajo de la cocina. El momento en que abrieron aquella puerta marcaría al sheriff Crawford de por vida. Cuando lograron romper los candados, un hedor insoportable subió desde la oscuridad, desechos humanos, cuerpos sin lavar y como él mismo lo describió después, el olor mismo de la desesperación. El sótano, que Ezra había construido durante más de 2 décadas, era una obra maestra de crueldad calculada. El recinto principal se extendía más allá de la casa, excavado como una madriguera bajo la tierra. Paredes de piedra cuidadosamente levantadas para sofocar el sonido formaban una red de cámaras interconectadas. La mayor de ellas, justo bajo la cocina, albergaba a la mayoría de los niños. Estaban encadenados a anillos de hierro incrustados en la pared. Cada uno con grilletes en los tobillos, con cadenas lo bastante largas para moverse unos pasos, pero imposibilitados de escapar. Los pequeños tenían entre 6 y 16 años. Estaban esqueléticos, sus ropas reducidas a harapos, sus cuerpos marcados por el abandono y el maltrato prolongado. Muchos sufrían fiebre, problemas respiratorios y enfermedades de la piel propias de vivir en un espacio húmedo y sin ventilación. Lo que más golpeó a los oficiales fue el silencio. Tras los primeros gritos de auxilio, los niños guardaron mutismo absoluto. Solo miraban con ojos vacíos, sin esperanza, sin esperar rescate. Webb, padre de 4, tuvo que salir 2 veces a vomitar. El sheriff Crawford, pese a su experiencia, apenas podía asimilar lo que veía. En cámaras más pequeñas descubrieron los métodos de control. Una sala contenía cepos y dispositivos de castigo. Otra, un rudimentario espacio médico, usado no por compasión, sino para mantener a los niños vivos y utilizables. Y en una tercera, registros detallados, nombres, edades, fechas de llegada y anotaciones sobre la conducta y estado de cada niño. Aquellos documentos revelaban la magnitud del horror. Los niños habían estado llegando a la granja desde 1812, poco después de que Canston llegara a Millbrook.
Los orígenes variaban, algunos huérfanos comprados en casas de acogida saturadas, otros fugitivos engañados, algunos niños habían llegado engañados con promesas de comida y refugio, otros, sencillamente, habían sido raptados de sus propias familias. Los registros mostraban que, a lo largo de los años, más de 90 pequeños habían pasado por el sótano de los Sullivan. La pregunta obvia, ¿qué había ocurrido con los demás?, tuvo la respuesta más aterradora posible. En una cámara aparte, accesible solo por un estrecho pasadizo donde había que arrastrarse, Crawford y Webb hallaron los restos de al menos 36 niños. Algunos habían muerto de enfermedades o desnutrición. Otros mostraban señales claras de violencia. Todos estaban enterrados en fosas superficiales bajo el suelo del sótano, cubiertos con cal para disimular el hedor y frenar la descomposición. La investigación tras el descubrimiento se prolongó durante meses, mientras las autoridades intentaban comprender cómo una red tan vasta de crimen había operado sin ser detectada durante más de 2 décadas. La respuesta estaba en el genio de Kansten Sullivan para el engaño y su entendimiento de la psicología humana. Había creado un personaje perfecto para evitar sospechas en una comunidad rural de la década de 1830, la mujer caritativa que cuidaba huérfanos. Esa imagen apelaba a los valores cristianos del vecindario, a la vez, justificaba lo extraño de la granja. Los supuestos niños traumatizados servían de excusa para explicar por qué nadie los veía en público. Y la historia de que familias lejanas estaban organizando su adopción daba respuesta a por qué jamás abandonaban la granja. Kansten había tejido varias capas de protección. Enseñaba a los niños a llamarla madre, de modo que, si alguien los oía, parecería una relación familiar auténtica. Aquellos pocos que llegaron a ser vistos estaban entrenados para permanecer en silencio y mostrarse tímidos, no aterrados. Las enormes compras de alimentos se justificaban con la presencia de tantos pequeños, y las medicinas con sus supuestos problemas de salud. La logística también había sido calculada con frialdad. La construcción del sótano se repartió en diferentes fases a lo largo de los años, con artesanos distintos contratados para cada parte. Nadie llegó a ver el diseño completo. El aislamiento acústico era tan eficaz que los vecinos casi nunca escuchaban nada raro, y cuando lo hacían, podía explicarse como ruidos de granja o juegos infantiles. Quizá lo más perturbador era el sistema de control psicológico. A los niños se les decía que sus familias los habían abandonado, que nadie los buscaba y que el mundo exterior era peligroso. Quienes obedecían recibían un poco más de comida y mejores condiciones. Los rebeldes eran castigados de forma ejemplarizante. Con el tiempo, la mayoría aceptaba su cautiverio como el destino inevitable de su vida. La reacción de la comunidad fue de absoluta incredulidad. Muchos vecinos se negaban a aceptar que Kansten Sullivan, la mujer tranquila que había vivido entre ellos durante más de 20 años, pudiera ser culpable de atrocidades tan monstruosas. Algunos incluso sugirieron que había sido obligada por su esposo, o que todo era un malentendido. Pero esas negaciones se desmoronaron a medida que surgían más pruebas. Entre los documentos hallados en el sótano había no solo información de los niños, sino también correspondencia con contactos criminales en otros estados. Kansten formaba parte de una red de tráfico de menores, comprando y vendiendo víctimas a través de las fronteras estatales. La granja Sullivan era apenas un engranaje de una maquinaria criminal que se extendía desde Pensilvania hasta Georgia. Al profundizar en el caso, el sheriff Crawford descubrió patrones cada vez más escalofriantes. La correspondencia revelaba que Kansten mantenía contacto regular con al menos 12 personas en 5 estados, todas involucradas en actividades similares. Las cartas, escritas en un código rudimentario que acabó descifrándose, hablaban de entregas de mercancía y control de calidad, refiriéndose en realidad a niños traficados. Una carta fechada apenas 3 meses antes del descubrimiento, enviada por alguien identificado solo como Morrison, en Filadelfia, decía que tenía 6 nuevos artículos, de diferentes edades y condiciones, adecuados para sus necesidades. El mensaje incluía descripciones detalladas de los pequeños, edad aproximada, estado físico, y lo más perturbador, notas sobre su temperamento, quienes eran dóciles y quienes requerían entrenamiento adicional. Los registros financieros revelaron un panorama aún más macabro. Kansten Sullivan pagaba entre $50 y $200 por cada niño, según su edad y condición, y también recibía pagos de otros lugares, lo que confirmaba que la granja funcionaba como destino y como centro de distribución. En total, las transacciones superaban los $8.000 a lo largo de 2 décadas, una suma equivalente a varios cientos de miles en la actualidad.
El doctor Marcus Whitfield, el médico itinerante que había visitado la granja en múltiples ocasiones, se convirtió en testigo clave. Bajo interrogatorio reveló que Constant siempre pedía medicamentos muy específicos, tratamientos contra la desnutrición, infecciones respiratorias y otras dolencias típicas de niños gravemente descuidados. También solicitaba sedantes y drogas que podían usarse para controlar prisioneros rebeldes. Ese testimonio llevó a una conclusión aún más inquietante. Constant Sullivan había estudiado de manera sistemática cómo mantener con vida a grandes grupos de niños en condiciones extremas de privación. Las medicinas que compraba, las preguntas que hacía, hasta el diseño del sótano, todo estaba pensado para maximizar la supervivencia de sus cautivos con el mínimo gasto posible. El comerciante Thomas Henderson aportó otra pieza al rompecabezas. Sus registros de ventas mostraban un incremento constante en las compras de Constant, más mantas, grandes cantidades de ropa infantil, medicinas en bulto. Lo que parecía la rutina de un hogar caritativo era en realidad la huella de una operación criminal en expansión. La investigación también reveló el papel de Ezra Sullivan. Aunque Constant era la mente maestra, él se encargaba del mantenimiento del sótano y del control físico de los niños. Varios sobrevivientes, cuando por fin pudieron hablar, lo describieron como el verdugo que aplicaba castigos y mantenía la disciplina. Sus obras en el sótano no eran simples ampliaciones, sino constantes perfeccionamientos de un sistema diseñado para encerrar seres humanos. Lo más perturbador surgió al analizar los registros de niños que habían desaparecido de la granja con el tiempo. Algunos estaban anotados como transferidos, lo que sugería una red de compradores y vendedores en múltiples estados. Otros aparecían marcados como inadecuados o problemáticos, categorías que coincidían con los restos hallados en la cámara de enterramientos del sótano. La investigación se expandió cuando las autoridades de otros estados revisaron sus propios casos de desaparecidos. Informes de niños perdidos en Pensilvania, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur mostraban similitudes inquietantes. Muchos de ellos encajaban con el perfil de los encontrados en la granja Sullivan, pobres, huérfanos o pertenecientes a familias sin recursos para emprender largas búsquedas. Se llamó a los Marshall federales para coordinar la investigación entre múltiples estados. Esto era algo inédito para la época, pues la mayor parte de la aplicación de la ley se limitaba al ámbito local. El caso Sullivan representó una de las primeras investigaciones criminales de gran escala que cruzaba fronteras estatales y que involucraba a las autoridades federales. Las implicaciones legales eran complicadas, ya que muchos de los crímenes se habían cometido en jurisdicciones diferentes y bajo leyes distintas. Con el paso de las semanas, más sobrevivientes comenzaron a contar sus historias. Los relatos eran sorprendentemente consistentes, describían años de encierro, abusos sistemáticos y manipulación psicológica. Los niños contaban cómo los recién llegados eran quebrados, sometidos a aislamiento, castigos y adoctrinamiento hasta aceptar su destino. Hablaban de una jerarquía interna, donde los mayores recibían pequeños privilegios a cambio de controlar a los más pequeños. Los sobrevivientes revelaron hasta qué punto llegaba la manipulación de Constant Sullivan. Ella había convencido a muchos de que no valían nada, de que sus familias los habían vendido o abandonado, y de que merecían ese trato. Algunos de los mayores, tras años de cautiverio, incluso resistieron los intentos de rescate, convencidos de que el mundo exterior era aún más peligroso que su encierro. La investigación destapó también los métodos de Sullivan para conseguir víctimas. Había tejido relaciones con funcionarios corruptos en hospicios y orfanatos, quienes le entregaban niños a cambio de dinero. También había cultivado contactos en las grandes ciudades, capaces de localizar pequeños vulnerables, fugitivos, huérfanos de la calle, niños que nadie echaría en falta de inmediato. Lo más escalofriante fue descubrir que la operación estaba en expansión. El número de menores cautivos había aumentado en los últimos años, y en la correspondencia aparecían planes para establecer instalaciones similares en otros lugares. El hallazgo en la granja Sullivan había interrumpido una empresa criminal que estaba a punto de convertirse en una red mucho mayor. El avance decisivo vino de una fuente inesperada. Entre los sobrevivientes estaba Rebecca, una muchacha de unos 14 años que había sido retenida más tiempo que cualquiera de los demás. A diferencia de otros niños quebrados por la experiencia, Rebecca había conservado una chispa de rebeldía y una memoria prodigiosa. Había sido secuestrada en la granja de su familia en Pensilvania en 1829, cuando tenía apenas 9 años. Recordaba todo, como una mujer que se hizo pasar por pariente lejana llegó al lugar, como la trajeron con dulces y la promesa de llevarla al pueblo,
y cómo despertó encadenada en el sótano de los Sushivan. Más importante aún, recordaba cada conversación que había escuchado entre Constant y los visitantes que llegaban a la granja. Su testimonio reveló que la operación de los Sushivan era solo una pieza de una red mucho más amplia. Había escuchado a Constant hablar de otras granjas, de otros lugares donde retenían niños. Recordaba nombres, fechas y detalles sobre traslados de pequeños entre distintas instalaciones. Su información le dio a la ley la primera visión completa de la magnitud del crimen. La revelación más significativa llegó cuando Rebecca describió una visita ocurrida apenas 2 semanas antes del descubrimiento. Un hombre elegantemente vestido había llegado en un carruaje costoso acompañado de otros 2. Rebecca, junto a 3 niños más, fue seleccionada para ser inspeccionada. El visitante los examinó como si fuesen ganado, dientes, tono muscular, estado general de salud. Finalmente, decidió no comprar a ninguno, quejándose de que estaban demasiado dañados para sus fines. Sin embargo, dejó una carta con especificaciones detalladas de lo que buscaba, edades, características físicas y temperamentos de los niños que quería adquirir. El lenguaje era frío, comercial, hablando de seres humanos como mercancías. El documento estaba firmado H. Blackwood, con dirección de retorno en Charleston, Carolina del Sur. Al investigar, las autoridades descubrieron que Henry Blackwood, un acaudalado dueño de plantaciones, había estado comprando niños durante años. Oficialmente eran para servicio doméstico, pero la investigación revelaría propósitos mucho más siniestros que los de la propia granja Sushivan. La conexión Blackwood abrió una nueva dimensión en el caso. Los dueños de plantaciones del sur, al parecer, utilizaban esta red de tráfico para obtener trabajadores bajo control absoluto. A diferencia de los esclavos, que contaban con ciertos registros legales y cuya ausencia podía notarse, los niños traficados podían ser explotados hasta la muerte sin consecuencias. No tenían familias que los buscaran, ni estatus legal, ni esperanza de escapar. La investigación demostró que varias familias prominentes del sur también habían estado involucradas en compras similares. Los menores no solo eran usados como sirvientes, sino también como sujetos para experimentos médicos, para entretenimiento violento e incluso para fines tan atroces que los investigadores se negaron a incluirlos en los informes oficiales. Conforme la magnitud de la red quedaba al descubierto, la investigación enfrentó resistencia creciente de intereses poderosos. Algunas de las familias implicadas tenían grandes conexiones políticas y recursos para protegerse. Empezaron las amenazas, al sheriff Crawford le enviaron cartas anónimas instándolo a abandonar el caso, el ayudante Webb fue atacado por desconocidos, y el Dr. Whitfield vio como varios pacientes influyentes boicoteaban de repente su consulta. El peligro se hizo más evidente cuando Timothy, uno de los niños sobrevivientes que había estado colaborando con su testimonio, desapareció del refugio temporal en el que estaba. Nunca volvió a ser hallado. El mensaje era claro: quienes ayudaran serían castigados. A pesar de la intimidación, la investigación continuó. Los marshals federales asignaron seguridad adicional a los testigos, los niños sobrevivientes fueron trasladados a lugares más seguros, y la granja Sushivan quedó bajo guardia armada para preservar la evidencia. El caso se convirtió en una prueba de fuego. ¿Podía el sistema legal estadounidense enfrentarse a crímenes cometidos por personas ricas y poderosas? La tensión alcanzó su punto máximo cuando Constant Sushivan apareció muerta en su celda. La causa oficial: suicidio. Pero las circunstancias eran sospechosas. Ella estaba a punto de testificar sobre toda la red criminal, incluyendo los nombres de sus contactos y clientes. Su muerte eliminó a la testigo más importante y a la mayor fuente de información sobre la conspiración. La misteriosa muerte de Constant Sushivan sacudió al equipo investigador. Si los poderosos estaban dispuestos a eliminar testigos clave, nadie estaba a salvo. La investigación había destapado una red tan vasta y conectada que amenazaba a algunas de las familias más influyentes de la sociedad estadounidense. Y justo cuando parecía que la investigación estaba a punto de derrumbarse por la violencia y las presiones, un acontecimiento inesperado lo cambió todo. Un antiguo empleado de Henry Blackwood, impulsado por la culpa de lo que había presenciado, se presentó con pruebas que harían volar la red por los aires. El caso quedó al descubierto. El ex empleado, un hombre llamado Samuel Pierce, había trabajado como capataz en la plantación Blackwood y poseía un conocimiento detallado de los niños comprados a través de la red Sushivan. Pierce presentó documentos que probaban la conexión entre la operación de los Sushivan y los compradores del sur. Más aún, había sido testigo directo del destino de muchos de esos niños.
Su testimonio aportaría las piezas finales del rompecabezas y expondría el horror completo de lo que se había hecho con los más vulnerables de Estados Unidos. El testimonio de Samuel Pierce ante el gran jurado federal en Richmond pasaría a la historia como uno de los relatos más perturbadores de la justicia estadounidense. Pierce, un hombre de unos 40 años, con manos curtidas y mirada atormentada, había trabajado para Henry Blackwood durante más de una década. Lo que vio en aquella plantación, y lo que reveló sobre el destino de los niños de los Sullivan, conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. Pierce describió cómo la plantación Blackwood funcionaba con dos sistemas separados. La parte principal utilizaba mano de obra esclava para la producción de algodón, bajo el brutal modelo económico del sur. Pero Blackwood también había creado lo que Pierce llamó los cuartos experimentales, una instalación aparte donde los niños traficados eran retenidos para fines que nada tenían que ver con la agricultura. Allí, los pequeños adquiridos a través de la red Sullivan eran usados como sujetos de experimentos médicos. Blackwood, junto con varios asociados, incluidos 2 médicos del Charleston Medical College, llevaba a cabo pruebas para medir los límites de la resistencia humana, los efectos de drogas y tratamientos, y para satisfacer la curiosidad científica de hombres que veían a los niños como animales de laboratorio. Lo más demoledor de su testimonio fue la existencia de registros detallados que Blackwood guardaba. Documentaba todo, las reacciones de los niños, sus tasas de supervivencia en diferentes condiciones, la evolución de enfermedades introducidas deliberadamente. Era tortura sistemática disfrazada de investigación médica. Los documentos mostraban que al menos 37 niños de la red Sullivan habían sido vendidos a Blackwood. De ellos, solo 4 habían sobrevivido lo suficiente para ser revendidos. El resto murió por experimentos, desnutrición o las brutales condiciones de los cuartos experimentales. Sus cuerpos fueron enterrados en fosas sin nombre en una zona remota de la plantación. Pierce también reveló la existencia de una red más amplia de compradores. Había presenciado reuniones donde Blackwood negociaba con otros terratenientes, empresarios ricos e incluso políticos. Los diálogos demostraban que la red se extendía por todo el país, los niños eran comprados y vendidos con fines distintos, dependiendo del comprador. La revelación más impactante fue la descripción de un evento en el otoño de 1833. Blackwood había organizado una demostración para compradores potenciales de todo el sur. Allí, los niños fueron exhibidos como mercancía, se mostraba su capacidad para distintos trabajos, sus reacciones a castigos, su utilidad para distintas formas de explotación. Los compradores los inspeccionaban como ganado, probando su resistencia, antes de realizar encargos. La atmósfera era la de una subasta, fría y comercial. El testimonio de Pierce también expuso la magnitud financiera de la red. Los precios variaban según edad, condición física y propósito. Los más pequeños, fáciles de controlar, alcanzaban precios más altos. Aquellos con características físicas específicas eran vendidos a tarifas premium. La suma total movida por la red ascendía a cientos de miles de dólares, una fortuna para la época. Gracias a la información de Pierce, se coordinaron redadas simultáneas en distintas ubicaciones del sur. Marshals federales, junto a fuerzas locales, atacaron plantaciones, almacenes y otras instalaciones donde se ocultaban niños traficados. Las operaciones se realizaron en secreto para evitar fugas o destrucción de pruebas. Los resultados fueron sobrecogedores, más de 100 niños adicionales fueron rescatados. Se incautaron pruebas físicas que documentaban toda la red, registros financieros, correspondencia y detallados libros de ventas y compras. Varios individuos prominentes fueron arrestados, Henry Blackwood, los 2 médicos del Charleston Medical College y un legislador estatal de Georgia, uno de los mejores clientes de la red. Las evidencias mostraban un mal sistemático que horrorizó al país. La red llevaba operando más de 30 años, involucraba a docenas de compradores y vendedores importantes y había victimizado a cientos de niños. El nivel de organización era sin precedentes para la época. Los experimentos médicos fueron descritos en detalle aterrador, infecciones deliberadas, pruebas con venenos, cirugías sin anestesia ni formación adecuada. Los niños eran tratados como material desechable, su vida valorada solo por el conocimiento que podía extraerse de su sufrimiento. La investigación también reveló la corrupción que lo había hecho posible, funcionarios sobornados en hospicios, jueces pagados para declarar a niños abandonados, policías implicados en encubrir pruebas. Los procesos judiciales se prolongaron durante años. La complejidad del caso,
unida a las conexiones políticas de muchos acusados, dificultó las condenas. Algunos escaparon por tecnicismos o influencia de sus aliados. Sin embargo, la exposición pública de la red tuvo efectos profundos, impulsó la primera legislación federal contra el tráfico y abuso infantil, reformas en la supervisión de hospicios y la creación de protecciones legales para niños vulnerables. La resolución final del caso Sushivan tardó casi 5 años, pero su impacto fue inmediato y profundo. La reacción pública mezclaba horror y determinación, nunca más permitir algo semejante. Periódicos de todo el país cubrieron la historia con un nivel de detalle sin precedentes, dedicando números enteros a los hallazgos. Los niños sobrevivientes, por su parte, enfrentaban un camino largo y doloroso hacia la recuperación. La recuperación fue larga y dolorosa. La mayoría de los niños había estado cautiva durante años y no tenía recuerdos de una vida anterior. Los 47 pequeños rescatados del sótano de los Sushivan necesitaron atención médica intensiva, cuidado psicológico y un trabajo paciente para readaptarse a la interacción humana. Muchos nunca se recuperaron del todo, cargando cicatrices físicas y emocionales para el resto de sus vidas. Rebecca, la muchacha de 14 años cuyo testimonio había sido crucial, se convirtió en una especie de celebridad cuando su valentía se difundió en los periódicos. Sin embargo, la atención resultó abrumadora para alguien con tantas heridas internas. Fue finalmente acogida por una familia cuáquera en Pensilvania, que le brindó un entorno tranquilo y de apoyo. Vivió hasta los 73 años, se casó y formó su propia familia. Pero jamás volvió a hablar públicamente de lo ocurrido, más allá de su testimonio en el juicio. Los procesos legales revelaron toda la corrupción que había hecho posible la red de tráfico. Ezra Sushivan, capturado durante la redada inicial, fue condenado por múltiples cargos de secuestro, encarcelamiento y asesinato. Fue ejecutado en Richmond el 15 de noviembre de 1836, ante una multitud de más de 3.000 personas. Sus últimas palabras, según testigos, fueron una confesión, admitió haber seguido el camino del diablo y pidió perdón a los niños que había ayudado a torturar. El juicio de Henry Blackwood se convirtió en un espectáculo mediático que expuso el lado más oscuro de la sociedad de Plantaciones del Sur. Los registros médicos confiscados en su propiedad demostraban un sistema de torturas y asesinatos que horrorizó incluso a los más endurecidos. Fue declarado culpable de múltiples asesinatos y condenado a muerte, aunque su ejecución se retrasó por apelaciones y maniobras políticas. Finalmente murió en prisión en 1841, oficialmente de un ataque al corazón, aunque algunos sospechaban envenenamiento por parte de sus propios socios. Los 2 médicos del Charleston Medical College que habían participado en los experimentos fueron expulsados de la profesión y condenados a largas penas de prisión. Sus casos llevaron a nuevas regulaciones sobre la investigación médica y el trato de los seres humanos. La propia institución estuvo a punto de ser clausurada tras descubrirse que otros miembros de la facultad sabían de los experimentos ilegales y nunca los denunciaron. Lo más frustrante fue el número de individuos poderosos que escaparon a la justicia. Algunos terratenientes adinerados huyeron a Europa antes de ser arrestados. Otros usaron sus conexiones políticas para evitar la cárcel o recibir sentencias ridículas. Un legislador estatal de Georgia, uno de los clientes principales, fue censurado por su cámara, pero jamás enfrentó cargos criminales. La investigación financiera reveló que la red había generado enormes beneficios. Kansten Sushivan había acumulado más de $12.000 en ganancias a lo largo de 20 años, el equivalente a varios cientos de miles hoy en día. Gran parte de ese dinero jamás fue recuperado, pues había sido invertido en negocios legítimos o escondido en cuentas imposibles de rastrear. La granja Sushivan se convirtió en un símbolo del horror descubierto. El gobierno confiscó la propiedad y más tarde la vendió en subasta, aunque nadie quiso vivir allí. La casa fue demolida en 1845 y el sótano rellenado y sellado con cemento. En el lugar se levantó un pequeño cementerio para recordar a los niños que murieron allí, aunque la mayoría de sus nombres jamás se conoció. El caso provocó reformas profundas. Virginia aprobó las primeras leyes de protección infantil en la historia de Estados Unidos, estableciendo supervisión estatal sobre orfanatos y verificaciones obligatorias para adopciones. Otros estados siguieron el ejemplo, sentando las bases de los sistemas modernos de bienestar infantil. El gobierno federal también actuó. El caso había mostrado los límites de la aplicación de la ley a nivel local cuando los crímenes cruzaban fronteras. Nuevas leyes otorgaron a los marshals federales mayor autoridad para investigar y procesar casos de tráfico,
creando precedentes cruciales para el futuro. Quizá lo más importante fue el cambio en la conciencia pública. La imagen romántica del benefactor que acogía huérfanos fue sustituida por la certeza de que se necesitaba supervisión institucional y salvaguardias legales. La expresión, otro caso Sushivan, entró en el lenguaje común como advertencia de lo que podía ocurrir cuando no se protegía a los más vulnerables. El doctor Marcus Whitfield, el médico que había sido engañado por Constant, dedicó el resto de su carrera a la protección de los niños. Fundó clínicas gratuitas para huérfanos y abandonados y se convirtió en un defensor de reformas médicas que evitaran que otros doctores fueran manipulados. Sus escritos posteriores sobre ética profesional estuvieron marcados por su experiencia con los Sushivan. El sheriff Benjamin Crawford, que lideró la investigación inicial, fue ascendido a Marshal Federal. Pasó el resto de su vida persiguiendo crímenes contra menores, convirtiéndose en uno de los primeros especialistas en este tipo de delitos. Sus informes detallados del caso Sushivan se convirtieron en lectura obligatoria para generaciones de agentes de la ley. Las historias de los niños, reveladas poco a poco con los años, mostraron tanto la resistencia humana como las secuelas eternas del abuso sistemático. Algunos, como Rebecca, lograron rehacer su vida con apoyo. Otros cargaron con enfermedades mentales, adicciones y traumas insuperables. Y unos pocos jamás se recuperaron, muriendo jóvenes a causa de las secuelas de su cautiverio. La correspondencia incautada en la granja siguió proporcionando pistas durante años, destapando operaciones similares en otros estados. Aunque muchas pesquisas terminaron en callejones sin salida, algunas condujeron a nuevas condenas. Quizá lo más inquietante fue comprender que la red Sushivan había sido solo una parte de un sistema de explotación mucho mayor, oculto durante décadas. El caso mostró la fragilidad del marco legal y social de la época, y la necesidad urgente de proteger a los niños. Los habitantes de Millbrook, que habían vivido durante 20 años junto a una de las escenas del crimen más atroces en la historia del país, quedaron marcados por la culpa, como no lo habían visto. ¿Qué señales ignoraron? ¿Podrían haber evitado el sufrimiento si hubieran sido más vigilantes? Estas preguntas abrieron un debate nacional sobre la responsabilidad de las comunidades en la protección de los más débiles. El legado del caso Sushivan se extendió mucho más allá del siglo XIX. Sirvió de advertencia sobre los peligros de confiar ciegamente en las apariencias, de aceptar explicaciones sin cuestionarlas y de olvidar que hasta los más respetables pueden esconder la maldad más absoluta. Las reformas legales y sociales que inspiró el caso fueron inmediatas. La documentación detallada de la investigación, incluyendo la correspondencia, los registros financieros y los testimonios, se convirtió en un recurso invaluable para comprender la historia del crimen y la explotación en Estados Unidos. Historiadores, criminólogos y reformadores sociales estudiarían el caso durante generaciones, utilizándolo para entender cómo el mal sistemático podía florecer en comunidades aparentemente normales. Al final, el reinado de terror de la familia Sushivan no fue detenido por técnicas policiales avanzadas ni por investigaciones sofisticadas, sino por el valor sencillo de personas comunes que se negaron a ignorar lo evidente, la decisión de William Hutchinson de informar lo que había escuchado, la disposición del sheriff Crawford de tomar en serio las preocupaciones de la comunidad y la determinación de Rebecca de testificar pese a su trauma. Estos actos individuales de coraje moral fueron los que finalmente expusieron una de las redes criminales más horribles en la historia estadounidense. El sótano donde se hallaron encadenados a 47 niños ha permanecido sellado por más de un siglo. Pero los ecos de su sufrimiento siguen recordándonos la importancia de la vigilancia, el valor y la compasión al proteger a quienes no pueden defenderse por sí mismos. El caso Sushivan permanece como testimonio tanto de la capacidad humana para el mal, como del poder de la conciencia individual para derribar hasta los sistemas de explotación más arraigados. Si esta historia te ha puesto la piel de gallina, comprenderás por qué estos capítulos oscuros de la historia estadounidense jamás deben ser olvidados. La granja Sushivan nos demuestra que el mal puede ocultarse tras las fachadas más respetables. Si esta narración te ha estremecido, comparte este vídeo con un amigo que disfrute de los misterios más oscuros. Dale un me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte nuevas historias como esta. Descubramos juntos que otros secretos siguen enterrados en el pasado de Estados Unidos. Este misterio nos enseña que el mal suele disfrazarse de normalidad y que los crímenes más horrendos pueden ser cometidos por quienes parecen más comunes ante los ojos de su comunidad. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o aún quedan secretos enterrados en las colinas de Virginia? Déjalo en los comentarios.
Si disfrutaste este relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campanita y compártelo con alguien que ame los misterios. La oscuridad de la historia estadounidense guarda muchos más secretos, y nosotros estaremos aquí para descubrirlos todos. Nos vemos en el próximo vídeo.